Cuando miré por el espejo retrovisor, reconocí el rostro que enterré hace 20 años. Por un segundo pensé que me estaba volviendo loco. ¿Era realmente él? ¿O era solo mi cabeza jugándome una mala pasada? Vi a ese hombre desaparecer sin cuerpo, sin respuesta. Enterramos un ataúd vacío. Y con él, mi infancia. Esa noche, solo quería pagar las cuentas. Una llovizna azotaba el parabrisas, y el olor a gasolina mezclada con suavizante barato impregnaba el asiento trasero. Pero cuando subió al coche, mi corazón se detuvo. Primero llegó el silencio, luego el perfume, el mismo aroma que impregnaba mi ropa a los 5 años, la misma voz ronca que me contaba cuentos antes de dormir, la misma mirada cansada, ahora cargando pecados que jamás imaginé. Por un segundo pensé que era un fantasma. Pero los fantasmas no respiran tan fuerte. Los fantasmas no te llaman por un nombre que nadie ha usado en décadas. Nunca le he contado esto a nadie. Pero si me acompañas hasta el final, entenderás por qué. Oculté esta carrera incluso a la policía. ¿Y tú? ¿Perdonarías o huirías? Pero antes de explicarte, necesito contarte cómo mi vida se convirtió en un infierno por culpa de él. Mi nombre es Esteban, tengo 36 años y esta es mi historia. Nunca planeé ser conductor de Uber. Cuando creces sin padre y ves a tu madre trabajar duro para llevar comida a la mesa, aprendes pronto que la vida no te da opción. Tenía 32 años cuando ocurrió ese viaje, pero sentía como si aún cargara con el niño, de 12 años que vio cómo todo se derrumbaba en una noche. La policía golpeando la puerta, mi madre gritando que nunca volvería, y un ataúd vacío siendo enterrado porque era la única manera de acabar con el dolor. Pasaron los años, y la rutina se convirtió en un castigo. Arrancar el coche por la mañana, conducir hasta vaciar el depósito, volver a casa con el bullicio de la ciudad pegado a los oídos. El asiento del copiloto olía a suavizante barato. El salpicadero estaba rayado por las monedas caídas y un rosario colgaba del retrovisor. Un legado de mi madre, quien juró que me protegería de lo que no podía ver. Pero si realmente me protegió, ¿por qué todavía tiemblo solo recordando aquella noche? Llovía. Una fina llovizna se pegaba al parabrisas y hacía que los faros parecieran fantasmas parpadeando sobre la carretera mojada. Solo podía pensar en las facturas pendientes, el alquiler, los pagos del coche, los mensajes de facturación que ya no habría. Cuando sonó la aplicación, parecía un viaje cualquiera, un nombre raro, una dirección desconocida. Me detuve en el punto de embarque. No había nadie. Por un momento, pensé que era una broma. Hasta que apareció. Encapuchado, con las manos en los bolsillos, pasos lentos. Parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Abrió la puerta. El sonido era seco, metálico. Y de repente, el olor llenó el coche. Un perfume antiguo, amaderado, el mismo que se aferraba al abrigo de mi padre cuando me acurrucaba contra él para escapar del frío. Sentí una opresión en el pecho. Mi cerebro gritaba que era imposible, pero el cuerpo lo reconoce antes que la mente. ¿Fue él? ¿O fue mi cabeza jugándome una mala pasada después de 20 años? Segundos de silencio. Solo su respiración mezclada con el sonido de la lluvia. Entonces habló. Su voz, ronca, baja, idéntica a la de hacía 20 años. Y dijo mi nombre. Cuando dijo mi nombre, el mundo se detuvo. No quería creer lo que me decían mis ojos. Con cada curva de la calle, con cada gota de lluvia que golpeaba el cristal, intentaba convencerme de que era solo una coincidencia. Pero la coincidencia no tiene voz. La coincidencia no dice tu nombre como si te hubiera creado. Apreté el volante con fuerza. Mirarlo por el retrovisor era como abrir una herida que llevaba 20 años intentando sanar. Una parte de mí quería preguntar de inmediato, ¿eres mi padre? Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si solo era un desconocido con el mismo perfume, la misma voz y la misma cicatriz? Me estaba volviendo loca. ¿O él sí? ¿Todavía vives en esa calle donde está la escuela?, preguntó, rompiendo de repente el silencio. Se me revolvió el estómago. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué calle? Intenté disimular tragando fuerte. Sonrió con la comisura de los labios. No me miró, pero continuó.
aquella en la que te caíste de la bici, y lloraste porque creíste que ibas a morir de tanta sangre. Me señaló la barbilla con la barbilla. ¿Todavía tienes la cicatriz? Mi corazón se aceleró. Nunca se lo había contado a nadie. Nadie lo sabía. La cicatriz estaba allí, oculta por la barba, pero la sentía arder como si acabara de abrirse. Si él sabe esto, o es mi padre, o me ha estado acosando durante mucho tiempo. Breves flashbacks me apuñalaron como cuchillos. Mi padre corriendo detrás de mí, sosteniendo el asiento de la bicicleta, gritando que podía confiar en él. Su risa cuando logré pedalear por mi cuenta. El sonido de la puerta al cerrarse de golpe la noche en que desapareció para siempre. Volví al presente con el sonido de sus dedos golpeando el banco, un ritmo que conocía. 3 toques rápidos, pausa. 3 toques rápidos. El mismo ritmo que hacía cuando se ponía nervioso. Necesitaba respuestas, pero cuanto más buscaba, más miedo me daba lo que pudiera oír. ¿Está tu madre viva?, preguntó suavemente, casi en un susurro. Silencio. Me tragué la ira y respondí: no. Ella murió esperándote. Respiró hondo. Bajó la cabeza. No dijo nada, pero vi que sus hombros temblaban ligeramente. En ese momento comprendí que quienquiera que fuese ese hombre, cargaba con una culpa capaz de destruirme. Y lo que aún no sabía es que esto era solo el comienzo. Tras esa pregunta sobre mi madre, el coche se sumió en un silencio denso. La lluvia parecía golpear con más fuerza el parabrisas, como si toda la ciudad intentara ocultar lo que estaba a punto de ocurrir. Tenía las manos empapadas de sudor sobre el volante, pero no podía soltarlo. Si apartaba la vista de la carretera, aunque fuera por un segundo, podría enfrentarme a una verdad que no estaba preparada para ver. Se acomodó en el asiento trasero. Su abrigo mojado desprendía el mismo aroma a madera que impregnaba mi ropa de niña. ¿Cómo era posible? El perfume no dura 20 años. Oh sí, sí es el mismo hombre. De repente, empezó a hablar consigo mismo, en voz baja, casi un susurro. Nunca pensé que volvería aquí. Todo es diferente. Pero el olor de las calles es el mismo. Mi corazón se aceleró. No quería escuchar. Pero cada palabra que decía me transportaba a mi infancia. Noches en las que me quedaba despierta esperando oír la llave girar en la puerta. Noches en las que el silencio era la única respuesta. ¿Será él? Si es así, ¿por qué ahora? ¿Y si pregunto y lo niega? ¿Todavía pasas por el campiño? Rompió el silencio. ¿Qué campo? Intenté fingir desinterés. Donde te enseñé a patear el balón con la zurda. Lloraste porque no pudiste, pero luego anotaste. Mi cuerpo se congeló. Nadie conocía esta historia. Ni siquiera mi madre. Mis ojos se posaron en sus manos. Una larga cicatriz le cruzaba los dedos, la misma que se había hecho cortando leña cuando construyó mi primera cometa. Fue como ver materializarse un fantasma. Entonces, sacó algo del bolsillo. Parecía una cartera de cuero desgastada. La dejó en el asiento junto a él. No pude verla bien, pero parecía demasiado vieja para ser de alguien de su edad. Y por un instante, lo que vi dentro me dejó paralizado. Una foto arrugada. Mi foto. Una niña. Me tragué el grito que subió a mi garganta. ¿Por qué tiene esta foto? ¿Quién más la habría conservado durante tanto tiempo? Quería preguntar. Quería detener el coche. Pero algo dentro de mí me decía que si abría la puerta ahora, quizá no podría cerrarla nunca más. La cartera seguía allí, entreabierta en el asiento junto a él. Conduje, intentando fingir que no la veía, pero mi mirada se sentía atraída por ella como un imán. Cada curva hacía crujir el cuero, y cada crujido parecía gritarme en la cabeza: tómalo, mira, descúbrelo ahora. Pero no pude, me temblaban las manos sobre el volante. Todo mi cuerpo parecía dividido entre frenar y huir, entre preguntar o callar. ¿De verdad quería saber la respuesta? ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó de repente. Tragué saliva con fuerza. Quinto. Se rió, una risa seca y sin humor. 20 años, exactamente 20 años hoy. Mi corazón se paró. 20 años. Ese era exactamente el tiempo que había pasado desde que se fue. ¿Por qué dice esto? ¿Me está provocando? ¿Quieres que lo admita? Breves flashbacks me atravesaron como una navaja. Yo de niña, sentada en la acera con una pelota pinchada esperando que regresara.
La sirena de la policía esa noche. Mi madre gritando su nombre hasta perder la voz. El entierro sin cuerpo, con solo su ropa doblada dentro del ataúd. Regresé al presente cuando dijo algo más. ¿Aún tienes miedo a los truenos? Y como si los cielos lo hubieran oído, un trueno resonó de inmediato. El sonido me hizo estremecer. ¿Cómo? Os lo sabía. Ni siquiera lo recuerdo. Mentí, tratando de ocultarlo. Sonrió con suficiencia. Esa sonrisa, la conocía. Era él. Lo sabía. Pero ¿por qué negarlo? ¿Por qué fingir que no lo reconocía? Hay lugares a los que nunca deberíamos volver, murmuró, mirando por la ventana mojada. Pero a veces, el camino te elige. La frase resonaba en mi cabeza mientras el coche circulaba por las calles empapadas por la lluvia. Cada esquina parecía conducirme a un agujero del que no estaba seguro de querer salir. Entonces, con la sacudida del coche, la cartera se deslizó del asiento y cayó al suelo. La funda de cuero se abrió de golpe, revelando lo que temía y necesitaba ver. Una foto mía de niña, con mi nombre garabateado en el reverso. Frené a fondo. El coche se detuvo en medio de la calle. Había un silencio absoluto. Llovía, pero no oía nada más que mi propio corazón latiendo con fuerza. Es él, es mi padre. Pero, ¿por qué ha vuelto ahora? La cartera abierta en el suelo parecía un agujero negro que absorbía todo el aire del coche. Oía la lluvia afuera, pero parecía distante, apagada. En ese momento, solo existía ese trozo de cuero desgastado y lo que ocultaba. La foto arrugada me miraba fijamente, como un fantasma congelado en el tiempo. Yo, con 7 años, sosteniendo la cometa que él mismo había hecho en una tarde ventosa que nunca he olvidado. Detrás de la foto, un garabato descolorido, una caligrafía que reconocería en cualquier lugar. Para mi hijo. Todo mi cuerpo se congeló. El mundo giraba en silencio. Era imposible negarlo. No era coincidencia. No podía ser. Pero junto a la foto, había otro documento. Un documento de identidad antiguo, casi destruido por la humedad y el tiempo. Los bordes estaban desgastados, la foto descolorida. Pero el nombre impreso allí me golpeó como un puñetazo en el estómago. El nombre de mi padre. Mi corazón latía tan fuerte que resonaba en mi cabeza. Intenté respirar, pero el aire se me había quedado atrapado en el pecho. Mis manos sudaban sobre el volante, resbalando. El sonido de la lluvia se convirtió en un estruendo lejano, como si el mundo entero hubiera desaparecido y solo quedáramos él y yo. Si es él, ¿por qué no regresó? ¿Por qué desapareció y nos dejó morir sin respuesta? ¿Sabía que mi madre esperó hasta su último día? Notó mi mirada al suelo. Se agachó lentamente, casi con solemnidad, y recogió su cartera. La cerró con calma, sin prisa, como si supiera lo que había visto, como si no necesitara explicar nada. Es una bonita foto, ¿verdad? Dijo con una leve sonrisa, casi una disculpa oculta. Mi pecho ardía de ira y anhelo al mismo tiempo. ¿De dónde sacaste eso? Mi voz salió ronca y temblorosa. Me miró por el retrovisor, y por primera vez vi en sus ojos la misma mezcla que me destrozaba. Dolor, vergüenza y algo peor, culpa. Una culpa tan densa que parecía pesar el aire en el coche. Siempre lo hice, murmuró, porque, incluso de lejos, nunca dejé de mirarte. Me temblaban las manos sobre el volante. Una parte de mí quería parar el coche, gritar y golpear a ese hombre hasta que me diera una respuesta. La otra parte solo quería escuchar, comprender, saber si aún quedaba algo del padre que perdí a los 12 años. El coche aceleró por la carretera mojada. Cada faro que pasaba se reflejaba en el retrovisor y le cortaba el rostro en pedazos. Mitad luz, mitad sombra. Y en esa imagen me di cuenta de que no solo estaba ante mi padre, sino ante un desconocido al que nunca había conocido. Esa carrera no fue casualidad. Fue un ajuste de cuentas que debía haberse hecho esperar. Y en el fondo, lo sabía. Lo que estaba a punto de decirme podría cambiarlo todo, o destruir lo que quedaba de mí para siempre. Después de ver esa foto, me fue imposible seguir fingiendo. Pero al mismo tiempo, no podía simplemente preguntar, ¿eres mi padre? Porque si lo negaba, no tendría fuerzas para escucharlo. Y si lo confirmaba, tampoco sabía si estaba lista.
Así que hice lo que pude. Empecé a hacer pruebas. ¿Conoces esta ciudad desde hace mucho tiempo?, pregunté, intentando sonar despreocupado, pero sintiendo que mi voz se quebraba al final. Miró por la ventana, observando cómo la lluvia goteaba sobre el cristal. Cada gota reflejaba las farolas como recuerdos que parpadeaban en la oscuridad. Más de lo que quería. Y sonrió. Pero era una sonrisa cansada, como la de alguien que carga recuerdos demasiado dolorosos para expresarlos en voz alta. Respiré profundamente y lo intenté de nuevo. ¿Alguna vez has tenido familia por aquí? Silencio. Jugueteó con su abrigo mojado, se guardó la billetera en el bolsillo y respondió en voz baja. Lo tenía todo aquí. Y lo perdí todo aquí también. Esa frase me dio un puñetazo. No necesité preguntar qué quería decir. ¿Está hablando de nosotros? ¿Está hablando de mí? Decidí correr más riesgos. ¿Sabes? Hay un pequeño campo cerca de aquí donde aprendí a andar en bicicleta. Mi tono era neutral, pero el corazón me latía con fuerza con cada palabra. Había un árbol enorme en el centro. Terminó, sin mirarme, como si el recuerdo estuviera vivo dentro de él. Y te caíste del árbol intentando coger la cometa en la que te quedaste atascada. Subí, y te la recogí. Se me escapó una breve carcajada, casi un sollozo. Lloraste mucho, pero dejaste de llorar cuando silbé esa melodía. Sentí una opresión en el pecho. La música. Recordé esa melodía. Un silbido corto, repetido 2 veces, que oía cada vez que me perdía en el mercado o la feria. Era su forma de encontrarme. Nadie más lo sabía. Solo él. Llovía con más fuerza, y el sonido de sirenas lejanas cortaba el silencio de la ciudad como una cuchilla. Dentro del coche, el aire se sentía más denso con cada respiración. El parabrisas empañado hacía que pareciera que el mundo exterior desaparecía, dejándonos solo a nosotros dos atrapados en ese pasado. Cerré mi mano sobre el volante, tratando de contener mi voz temblorosa. Si fueras tú, ¿lo afrontarías? ¿O fingirías que no lo sabes? No respondió de inmediato. Miraba por la ventana como si la ciudad se hubiera convertido en una película en blanco y negro solo para él. Los faros se reflejaban en sus ojos, y por un instante, vi la misma mirada de hacía 20 años, la que había intentado olvidar desde niña, pero que siempre volvía en mis pesadillas. A veces, empezó en voz baja, casi un susurro. Es mejor fingir que no reconoces algo, porque una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. Me ardía el pecho. Una parte de mí quería gritar, otra parte quería llorar, pero contuve la respiración. ¿Retractarme de qué?, pregunté en un tono de voz más bajo del que me hubiera gustado. Respiró hondo. El sonido era pesado, casi doloroso, como si contuviera un mundo entero en su pecho. De todo lo que he hecho. Silencio. La frase resonó en el coche como un trueno sin relámpagos. Todo lo que hice. ¿Cómo puede alguien desaparecer durante 2 décadas y regresar con una sentencia así? ¿Qué hizo? ¿Por qué se fue? ¿Por qué ahora? Necesitaba respuestas. Pero me daba miedo lo que venía con ellas. Así que lo intenté de nuevo, intentando mantener la voz neutral. ¿Tú recuerdas aquella casa en la esquina de la panadería? Se rió levemente. No era una risa alegre, sino cansada. El del perro que te mordía el talón cada vez que pasabas. Negó con la cabeza. Salías corriendo llorando, pero siempre volvías al día siguiente. Mi corazón se aceleró. Nadie más lo sabía. Ni siquiera mi madre. Era como si el tiempo lo hubiera borrado todo excepto su memoria. ¿Sabes mi nombre?, pregunté, solo para oírlo. Una parte de mí necesitaba esa confirmación, aunque ya sabía la respuesta. Me miró por el retrovisor. Sus ojos parecían albergar 20 años de exilio y arrepentimiento. El silencio entre nosotros era tan denso que podía oír su respiración. Lo sé. Cerró los ojos un segundo, como si hablara consigo mismo. Y nunca dejé de repetirlo todos los días, incluso cuando no podía hablar. La lluvia arreció. Cada gota que golpeaba el cristal parecía un reloj en marcha hasta que algo sucediera. El lejano sonido de las sirenas regresó, más cerca ahora. No eran solo recuerdos los que se acercaban. Había algo más. Algo exterior también nos perseguía. Si sabe todo esto,
Entonces es él. Pero, ¿por qué regresa ahora? ¿Y qué más esconde? Ya no sabía si conducía o simplemente me dejaba llevar por la lluvia y los recuerdos. Cada frase que pronunciaba parecía abrir un cajón que había guardado durante años. Cada recuerdo que evocaba me transportaba a aquel niño de 12 años que había esperado en la acera sin recibir respuesta. Y con cada palabra, presentía que algo mucho más grande acechaba. ¿Por qué desapareciste? La pregunta se me escapó sin que pudiera contenerla. Era imposible contenerla por más tiempo. Se tomó su tiempo. El silencio en el coche era tan denso que parecía que hasta la lluvia se había detenido a escuchar. Podía oír su respiración temblorosa, lenta y pesada. Porque empezó, pero se detuvo. Cerró la boca como si se hubiera tragado su propio secreto. Porque tenía que protegerte. ¿Proteger? ¿Proteger de qué? Se me encogió el pecho. La pregunta salió casi en un susurro. ¿Proteger? ¿De qué? No respondió. Se pasó la mano por la cara, como si estuviera demasiado cansado para revivirlo. Era el gesto de quien lleva una carga que no sabe cómo compartir. La ciudad pasaba ante las ventanas como borrones de luz y agua. Las luces rojas se convertían en manchas carmesí sobre el asfalto mojado. Pasamos junto a una patrulla aparcada en la esquina, con las sirenas apagadas y 2 agentes inmóviles dentro. Mi corazón se aceleraba sin razón aparente. O tal vez sí la había, y simplemente no quería admitirla. Decidí probar de otra manera. Necesitaba sacarle algo. ¿Recuerdas el olor del taller? Pregunté de repente, rompiendo el silencio sofocante. Él sonrió. Una sonrisa triste, casi de añoranza. Gasolina y café rancio. Pasaba más tiempo allí que en casa. Pero a ti te encantaba sentarte en la encimera y juguetear con las tuercas y los tornillos. Me ardía el pecho. Él lo recordaba todo. Y eso dolía más que si lo hubiera olvidado. Pero la pregunta que me quemaba por dentro seguía sin respuesta. ¿Por qué se había ido? ¿Y por qué había regresado justo ahora? Deberías odiarme, dijo, rompiendo el silencio de nuevo. Pero si supieras lo que sé, me agradecerías que desapareciera. Eso me dejó sin aliento. ¿Gracias? ¿Cómo se agradecen 20 años de abandono? Respiré hondo. Apreté el volante con fuerza hasta que se me pusieron blancos los nudillos. La lluvia caía con más fuerza. El sonido de los limpiaparabrisas era como un metrónomo contando hacia atrás algo que no podía entender. Si me lo dice ahora, mi vida nunca será la misma. Ya no soportaba ese baile de medias palabras. Los recuerdos me asfixiaban. La foto arrugada en mi cartera me quemaba la mente como brasas. Y cada silencio suyo parecía gritar una verdad que ya sabía, pero que no quería oír en voz alta. Mi corazón se aceleraba. Mis manos resbalaban sobre el volante, sudando. El camino era una mancha de luces rojas y blancas que se mezclaban con la lluvia. Y antes de que pudiera pensarlo 2 veces, antes de que pudiera detenerme, la pregunta salió de mi boca. ¿Eres mi padre? El sonido de la lluvia pareció detenerse por un instante. Todo en el coche quedó suspendido. Él no se movió, no parpadeó, no respiró. Simplemente se quedó allí, mirando la ciudad pasar por la ventana, como atrapado en otro tiempo. Contuve la respiración sin darme cuenta. Cada segundo sin respuesta dolía como una puñalada lenta. Hasta que habló. Bajo, casi un susurro. Lo soy, pero no sabes ni la mitad de la historia. Todo mi cuerpo se congeló. Fue como si 20 años de preguntas me hubieran azotado de golpe. Ira, anhelo, odio, alivio. Todo se amasaba en un nudo imposible de deshacer. Los recuerdos que había enterrado volvieron como un torbellino. El portazo, el silencio en la casa, mi madre desplomándose en el suelo. «¡Entonces habla!». Mi voz salió más fuerte de lo que quería, más fuerte de lo que esperaba. «Dime por qué desapareciste». Cerró los ojos un segundo, respiró hondo, y respondió con una calma que me destrozó por dentro. «Si te lo digo, tu vida cambiará para siempre». El coche avanzaba por la carretera empapada, y cada faro que pasaba le destrozaba el rostro. Mitad luz, mitad sombra. Más viejo, más cansado, más oscuro de lo que recordaba.
¿Qué quieres decir con eso? Pregunté con la garganta ardiendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué has venido a mí después de tanto tiempo? No respondió de inmediato. Se pasó la mano lentamente por la vieja cicatriz, como si el gesto fuera un detonante que lo arrastrara de vuelta a un lugar del que nunca le había hablado a nadie. Entonces me miró por el retrovisor. Porque aquello de lo que huí está regresando. Respiró hondo. Y esta vez también va a por ti. En ese mismo instante un trueno explotó en el cielo, iluminando el coche desde dentro durante una fracción de segundo. ¿De qué habla? ¿Quién o qué va a volver? Sus palabras resonaron dentro del coche como un trueno que nunca se disipa. De lo que huí está regresando. Y también va a por ti. Todo mi cuerpo se puso en alerta. No sabía si frenar, gritar, llorar o simplemente saltar. Había soñado toda mi vida con el momento de reencontrarme con mi padre, pero nunca imaginé que sería así. Nunca imaginé que el reencuentro vendría con una advertencia, que sonaba más a maldición que a abrazo. ¿Qué quieres decir con eso? Mi voz temblaba, entre la ira y el miedo. ¿Qué historia es esta que me cambia la vida? Respiró hondo y giró la cara hacia la ventana, observando las luces borrosas de la ciudad reflejadas en la lluvia. Cuando habló, sonó más a despotricación que a explicación. Hace 20 años, cometí un error demasiado grande para deshacerlo. Se me revolvió el estómago. ¿Por eso desapareciste?, pregunté, con la voz más áspera de lo que pretendía. Él asintió lentamente. Me involucré con la gente equivocada, gente que no perdona y que no olvida. Si me hubiera quedado, tú y tu madre no estarían vivas ahora. La ira me quemaba como ácido. ¿Así que desapareciste para salvarnos? ¿Es eso lo que dices? Cerró los ojos, apretando las manos como si intentara aferrarse a algo que aún podría escaparse. Desaparecí, porque era la única manera de mantenerte a salvo, y aún así, nunca dejaron de buscarte. La imagen de mi madre me atravesó como una cuchilla, las noches sin dormir esperando una respuesta, el entierro sin cuerpo, las lágrimas silenciosas, todo el dolor que ella cargó, por un secreto que él decidió ocultar. Murió sin saberlo. Mi voz se quebró a media frase. Se lo debías. No respondió. Se quedó allí, inmóvil, respirando con dificultad. Pero lo vi. Vi las lágrimas corriendo por su rostro, aunque intentaba ocultarlas en las sombras del asiento trasero. Y en ese momento, no supe qué dolía más. Descubrir que estaba vivo, o saber que había elegido desaparecer. ¿Puedo perdonar? ¿O este secreto es demasiado grande para perdonarlo? Si fueras tú, ¿lo perdonarías? ¿O seguirías odiando? Creí haber oído todo lo que podría destruirme, pero cada palabra que decía parecía abrir una nueva herida. Comprendí que había desaparecido para protegerme. ¿Pero protegerme de qué? ¿De quién? ¿Quiénes son estas personas?, pregunté, intentando mantener la voz firme, pero sintiendo un nudo en la garganta. ¿Por qué dices que me persiguen ahora? Respiró hondo, con la mirada perdida en las borrosas luces de la ciudad al otro lado de la ventana. Habló en voz baja, como si aún temiera que alguien lo oyera. Trabajé para gente peligrosa. Transporte, cosas que no aparecían en el mapa, dinero, armas, y una vez, algo peor. Se me revolvió el estómago. ¿Estuviste involucrado en el crimen? No me miró. Pero la respuesta llegó en silencio. El silencio es una respuesta. Intenté irme, continuó con la voz entrecortada. Pero no me dejaron. Cuando se dieron cuenta de que usaban a mi familia para presionarme, huí. Pensé que si desaparecía, tú y tu madre estarían a salvo. La imagen de mi madre, sola, llorando al borde de la cama, me atravesó como una cuchilla. Me temblaban las manos sobre el volante. La ira y el amor se mezclaban en mi interior como gasolina y fuego. Una parte de mí quería creerle. Otra parte deseaba que hubiera muerto de verdad, solo para no tener que cargar con este peso. Ahora, un trueno retumbó sobre sus cabezas, iluminando su rostro en el retrovisor por un instante. En ese instante, vi en qué se había convertido. Un hombre destrozado, pero sin suficiente remordimiento. Y eso me enfureció aún más. Ellos
Dudó, como si la frase fuera veneno. Me encontraron de nuevo, y ahora saben quién eres. Mi corazón se paró por un segundo. ¿Saben quién soy? ¿Cómo? Pregunté casi susurrando, sin darme cuenta de que mis manos agarraban el volante hasta dolerme. Cerró los ojos, como si odiara la respuesta. Dejé demasiadas pistas. Nunca pude dejar de observarte desde lejos. El peso de aquella revelación me aplastó. Odio, anhelo, miedo. Todo se mezcló en un nudo imposible de deshacer. ¿Y si dice la verdad? ¿Y si este peligro está más cerca de lo que creo? Afuera, un coche patrulla pasaba lentamente, con las luces destellando y sin sirena. Por un instante, tuve la sensación de que no eran los únicos que buscaban a alguien esa noche. Sus palabras resonaban en mi cabeza como sirenas que no dejaban de sonar. Ellos saben quién eres. Siempre pensé que mi vida era pura rutina y cansancio. El coche, las prisas, las facturas atrasadas, pero de repente sentí como si llevara una bomba de relojería escondida dentro de mí. Y él era el único que sabía cuándo explotaría. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, intentando mantener la voz firme, pero sintiendo cada sílaba temblar. Nunca he hecho nada. No se trata de lo que hiciste, respondió, con la mirada fija en el camino empapado. Se trata de lo que llevas sin saberlo. Sentí una opresión en el pecho. ¿Qué llevo? Respiró hondo. Sus dedos golpeaban su rodilla con un ritmo ansioso. 3 toques rápidos. Luego una pausa. Siempre el mismo patrón. Era el mismo tic nervioso que tenía cuando intentaba encontrar el coraje para decir la verdad. Cuando huí, no solo me llevé el miedo, me llevé algo que nunca perdonaron. ¿Qué? Insistí, sintiendo la ira subirme a la garganta. ¡Escúpelo!, dudó. Y cuando por fin habló, cada palabra pareció pesar 20 años. Dinero, mucho dinero, y un nombre que no se podía escribir en ningún sitio. Todo mi cuerpo ardía de rabia. Mi madre murió sin un céntimo. ¿Y él? ¿Él estaba ahí fuera, escondiendo dinero sucio? ¿Dices que desapareciste por dinero?, espeté, sin poder contenerme. ¿Que nos dejaste muriendo de hambre para proteger el dinero de los criminales? No es solo dinero, exclamó por primera vez. Su voz resonó en el coche, más fuerte que la lluvia. Si lo devolviera, te matarían igual. Si lo conservara, al menos podría intentar controlar lo que viniera después. El silencio que siguió fue sofocante. Solo se oía el sonido de los limpiaparabrisas y el corazón martilleándome el pecho. Por un momento, cerré los ojos y recordé a mi madre. Cómo me sostenía la mano en las noches frías, prometiendo que algún día el dolor desaparecería. Nunca supo la verdad. Murió esperando una respuesta que nunca llegó. Y ahora, aquí estaba yo, escuchando la respuesta, que ella merecía, y odiando cada palabra. ¿Puedo perdonar esto? ¿O lo odiaré hasta el último día de mi vida? Si fueras tú, ¿lo perdonarías? ¿O nunca podrías? Tras esa revelación, el coche se sintió más pequeño. El aire se volvió denso, sofocante. Era como si cada respiración me robara el poco oxígeno que quedaba. Me sudaban tanto las manos que apenas sentía el volante. 20 años de preguntas acababan de encontrar una respuesta. Pero la respuesta solo trajo más miedo. Ese dinero, dije en voz baja, casi un susurro, pero lo suficientemente firme como para que me oyera. ¿Aún existe? No me miró. Su tono era frío, seco. La frialdad de quien ha llevado una carga durante tanto tiempo que ha olvidado lo que es vivir sin ella. Sí, lo hay. Y quien quiera que me estuviera buscando, nunca dejó de buscar. Mi corazón se aceleró. ¿Y ahora saben que existo? Lo saben. La palabra cayó como plomo en el coche. No había lugar para la esperanza. Y no pararán hasta conseguir lo que quieren. El silencio se rompió con el ruido de neumáticos al pasar por los charcos. Instintivamente miré por el retrovisor. Un coche negro apareció a 2 calles de distancia. Cristales tintados, sin matrícula visible. Sus faros parecían fijos en mí, como la mirada de un paciente depredador. Tragué saliva con fuerza. ¿Casualidad? ¿O ya nos encontraron? Aceleré lentamente, intentando no llamar la atención. El coche negro hizo lo mismo.
Cada vez que doblaba una esquina, él también lo hacía. ¿Alguien? ¿Han nos sigue?, pregunté con voz temblorosa, sin poder ocultar mi miedo. Miró discretamente por el retrovisor, y en ese instante, su rostro cambió. La tensión que vi en sus ojos no era solo miedo, era reconocimiento. Ya lo había visto antes. No mires atrás, dijo con firmeza, su voz rompiendo el silencio. Sigue conduciendo. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. El sonido de la lluvia se mezclaba con el del motor acelerando. Las luces de la ciudad parecieron desaparecer, y solo quedó esa carretera mojada, ese coche detrás, y el secreto entre nosotros. Si están aquí, ¿cómo nos encontraron? ¿Y qué harán cuando nos alcancen? Intenté convencerme de que era solo paranoia, que era solo otro coche en la calle. Pero cada vez que doblaba una esquina, seguía ahí. Ni muy cerca, ni muy lejos. La distancia perfecta para no llamar la atención, pero suficiente para volverme loco. ¿Quiénes son?, pregunté, intentando controlar la voz que ya delataba mi miedo. Mi padre, o el hombre que ahora sabía que era mi padre. Mantenía los ojos fijos en el espejo retrovisor, sin parpadear. Gente que no olvida, respondió con firmeza pero en voz baja, como si cada palabra pudiera avivar el peligro. Les quité algo que no puedo devolver. La lluvia arreciaba. El parabrisas estaba apenas despejado. Las calles estaban cada vez más vacías, como si la ciudad hubiera desaparecido, dejándonos solo a nosotros dos y al coche. El sonido de los neumáticos al cortar el asfalto mojado era el único. Oh sonido, aparte del latido de mi corazón. Si nos alcanzan, ¿qué pasa?, pregunté con la voz entrecortada. Tardó un poco en responder. Tardé lo suficiente para saber que la respuesta me destruiría. No quieres saberlo. Esa frase fue suficiente para desencadenar un pánico silencioso dentro de mí. Si dice eso, es porque es mucho peor de lo que imaginaba. Giré bruscamente a la izquierda. El coche negro hizo lo mismo. Giré a la derecha. Él también. No solo me seguían, me cazaban. ¿Qué hago?, grité, con la respiración entrecortada en mi garganta. Sigue conduciendo, dijo con voz firme. Y cuando te diga que gires, gira sin pensar. Las luces de la ciudad se apagaron. Doblamos por una calle oscura, bordeada de árboles que parecían sombras vivientes meciéndose con el viento. Los faros del coche negro atravesaron el retrovisor como una cuchilla. Estaban más cerca, mucho más cerca. El motor de atrás rugió. Aceleraron. Mi padre metió la mano en el bolsillo. Oí el clic metálico de algo, que no podía creer que estuviera ahí. Una pistola. Me miró, con los ojos firmes pero llenos de algo que no pude descifrar. Miedo y determinación al mismo tiempo. Cuando yo lo diga, pon el pie en el suelo. El coche negro aceleró de repente. Los faros se tragaron el retrovisor, inundando el coche con una cruel luz blanca. El rugido del motor resonó en la carretera mojada, acercándose a cada segundo. El sonido de la lluvia quedó ahogado por el chirrido de los neumáticos al rasgar el asfalto. Sentí que el pecho me explotaba. ¡Ahora!, gritó. Pisé a fondo. El coche derrapó en la curva, casi chocando contra el guardarraíl. El agua de lluvia se elevaba como humo, oscureciendo el mundo exterior. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba incluso las sirenas lejanas que empezaban a sonar en la ciudad que teníamos detrás. ¿Por qué nos persiguen?, grité, con una mezcla de miedo y rabia en mi voz. ¿Qué hiciste de verdad? Sostenía el arma con ambas manos, con firmeza, pero tenía los ojos llorosos, como si estuviera luchando contra algo más grande que él mismo. Desaparecí, porque te amaba. La frase me hirió como un cristal. ¿Qué estás diciendo? No solo querían el dinero. Gritó por encima del viento que entraba por la ventana rota. Te querían a ti. Se me heló la sangre. ¿Yo? ¿Por qué? Me miró por un segundo, y en esa mirada vi la confesión que había estado esperando toda mi vida, y que nunca había estado preparada para escuchar. Porque tú nunca fuiste solo mi hijo. Eres la única prueba viviente de un crimen que enterraron, y mientras existas, nunca se detendrán. Mi mente daba vueltas. Viejos recuerdos estallaban como granadas. La noche de la desaparición, el grito de mi madre,
la falta de respuestas de la policía, el ataúd vacío. Todo tenía sentido. Horrible, pero tenía sentido. El coche negro intentó detenerse. Sus faros iluminaron el rostro de mi padre por un instante, y en ese instante vi miedo y determinación en la misma mirada. Apuntó. Disparó. La ventana se rompió con un golpe sordo. Su coche retrocedió, pero no se rindió. Volvieron. Las sirenas aullaron tras ellos, policía o refuerzos, imposible saberlo. «Agárrate fuerte», gritó, su voz casi ahogada en el caos de la persecución. Una curva cerrada se avecinaba. El coche derrapó, los neumáticos chirriaron, el mundo dio vueltas. Los faros iluminaron por un instante un letrero oxidado al costado de la carretera. Última salida antes del río. Si tomáramos el camino equivocado, terminaríamos en el agua. Y en ese segundo, con mi vida pendiendo de un hilo, su frase martilleó mi mente. Mientras existas, ellos nunca se detendrán. El coche negro desapareció en la última curva. Las sirenas se desvanecieron en la distancia, ahogadas por la lluvia y el viento. El silencio que permaneció fue más aterrador que cualquier sonido de persecución. Fue como si toda la ciudad hubiera contenido la respiración conmigo. Me detuve al costado del camino, con las manos temblorosas. El pecho me ardía. Sentía el latido del corazón en el cuello, en los dedos, en cada parte del cuerpo. El limpiaparabrisas seguía deslizándose por la ventana, como si el mundo no se hubiera puesto patas arriba. Me giré hacia el asiento trasero. Él ya no estaba allí. La puerta del coche estaba abierta, vibrando con el viento y el agua. Ningún sonido, ninguna explicación. Simplemente había desaparecido. «¡Papá!», grité con la voz ronca. «¡Papá!». Nada. Solo el sonido del agua corriendo por el asfalto. El eco de 1900. Mi propio grito me devolvió al vacío. En el banco, un solo objeto. La foto que había visto en su cartera. Arrugada, mojada por la lluvia. Pero ahora, con algo que no había notado antes. En el reverso, además de mi nombre garabateado, había una frase corta, escrita a toda prisa, como si la hubieran dejado allí a propósito. «Si te encuentran, corre al campo». Se me llenaron los ojos de lágrimas. El pequeño campo. El mismo lugar donde me enseñó a montar en bicicleta. El mismo lugar donde todo empezó. Y quizás donde todo terminó. Apreté la foto con tanta fuerza que el papel casi se rompió. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no era solo miedo. Era ira. Era confusión. Era anhelo. Regresó, solo para desaparecer de nuevo. ¿Pero por qué? ¿Qué me espera en este pequeño campo? Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, borrosas por la lluvia. El sonido constante del agua al golpear el coche parecía el tic-tac de un reloj, algo que no podía explicar. Y las preguntas seguían, creciendo. Si me amaba tanto, ¿por qué nunca se quedó? Si él huyó por mí, ¿por qué volvió ahora? Y lo más importante, ¿quién nos sigue cazando? Me quedé en esa carretera durante largos minutos, sin saber si respirar aliviado o furioso. La lluvia bañó el coche, pero no se llevó nada de lo que había quedado en mí. Apreté la foto con tanta fuerza que me dolían los dedos. Un papel barato, pero cargaba con 20 años de silencio, abandono y mentiras. Pasé 2 décadas odiando a ese hombre. Odiando. Cada segundo que me hacía vivir sin respuestas, cada noche mi madre lloraba sola, creyendo que nunca volvería. Pasé 20 años prometiéndome que si alguna vez conocía a mi padre, no tendría nada que decir. Solo silencio y desprecio. Pero ahora lo odiaba aún más. Porque en lugar de silencio, traía recuerdos. En lugar de desprecio, traía amor. Y eso era imperdonable. ¿Cómo perdonar a alguien que destruyó tu vida? Y al mismo tiempo, es la única persona que puede salvarte. Mientras miraba esa foto mojada, una pregunta seguía rondando en mi mente. ¿Lo volveré a ver alguna vez? ¿O nunca existió? A veces me pregunto, ¿y si todo fue solo una carrera demasiado larga, una mezcla de lluvia, cansancio y recuerdos que enterré en lo más profundo de mi ser? ¿Y si estoy persiguiendo un fantasma que solo existe dentro de mí? Pero en el fondo, sé la respuesta. Sentí su mano temblar.
Oí su silbido cuando era niña. Vi el miedo en sus ojos. Estaba vivo. Y de alguna manera, aquello de los shh que oía sigue ahí fuera. Y ahora, saben quién soy. Si crees que esta historia termina aquí, te equivocas. Porque lo que dejó en el asiento trasero no era solo una foto. Era un camino, una advertencia. Y quizás, una trampa.